pésima idea, la verdad, decidir filmar esto hoy día. Ok. Hoy día vamos a hablar sobre las 4 maneras en las que la magia se vuelve, bueno, mágica. Hace poco subí un video explicando los 30 subgéneros más importantes de la fantasía. Al final del video mencioné que en realidad hay varias maneras de subcategorizar este género. Así que hoy día vamos a ahondar en una manera diferente de ver las cosas. Hoy día vamos a hablar de teoría literaria. No se vayan. Les juro que es interesantísimo este tema. Porque hoy vamos a hablar sobre cómo se construye el sentimiento fantástico. Sobre cómo se crea la magia. ¿Pero por qué hablar tanto del tema? Los escucho preguntar. ¿Ya despedazaste la fantasía en 30 pedazos? ¿Acaso no es suficiente? ¿No te cansas? La respuesta corta es no, no me canso. Nunca me voy a cansar de hablar sobre la fantasía. Es mi tema favorito. Es mi pasión. La respuesta más larga es, pues como ya he dicho antes, a mí la verdad no me basta con que solamente sepas qué cosas te gustan. Yo quiero que me puedas explicar a mí y a ti y a todo el que se te pase por delante por qué te gustan las cosas que te gustan. Quiero que entiendas la relojería interna de lo que amas. Y esta subcategorización de la que vamos a hablar hoy día en realidad nos da un lenguaje muy útil. Es una herramienta súper interesante para hablar y entender mucho más el género fantástico. Porque explica, creo yo, cómo se crea lo fantástico. Y cómo a veces también se puede fallar del intento. Además, si eres escritor de fantasía, creo que estas 4 categorías te van a ayudar muchísimo a la hora de construir tu mundo, de construir tu sistema de magia, tus personajes y tu perspectiva. Así que en mi eterno intento de entender cómo funciona este género que tanto me fascina, cómo funcionan estas historias que tanto amo y de llevarlos a ustedes conmigo en el viaje, hoy día vamos a hablar sobre las 4 categorías fundamentales de la fantasía, o dicho de otra manera, de las 4 maneras fundamentales en las que se crea la magia. Pero antes, aclaremos algunas cosas. Este género, a diferencia de muchos otros, es muy difícil de definir. Se ha escrito mucho sobre el tema y todavía es bastante controversial qué exactamente definimos nosotros como fantasía. Porque a ver, yo creo que instintivamente uno como lector sabe, se da cuenta cuando el libro que uno está leyendo es fantasía o no es fantasía, pero cuando se busca el porqué de la cuestión, cuando se le pregunta al lector qué exactamente hace que ese libro que está leyendo cuente o no cuente como fantasía, la respuesta tiende a ser pues porque tiene magia. ¿Pero qué es la magia? En este caso no estoy hablando necesariamente de un mago que mueve una varita o un unicornio que entra galopando a la página. No, yo me refiero a eso que hace a la fantasía ser fantasía. Ese elemento que no solo es parte del género, sino que define fundamentalmente el género. No siempre es un mago, casi nunca es un unicornio, a veces es solo una imagen, una metáfora, a veces es solo una línea. Pero siempre lo que tienen en común todos estos elementos es que rompen con las leyes del día a día. No me estoy refiriendo a la ciencia natural del mundo, sino con nuestro entendimiento de cómo debería funcionar la normalidad. El sentimiento de lo fantástico nace de la desconexión entre lo que nosotros como lectores entendemos por normal, por esperado, y lo que la novela nos presenta. Hay un quiebre y es esta desconexión lo que crea el sentimiento de lo fantástico. Ahora, ¿cómo se crea este sentimiento? Bueno, aquí es donde entran las 4 categorías fundamentales de la fantasía según Farrah Mendlesohn. Farrah Mendlesohn es una crítica y académica de la ficción de género y en su libro Rhetorics of Fantasy básicamente divide la fantasía en 4 según la manera en la que la fantasía entra al mundo, es invitada al mundo, se cuela o lo envuelve por completo. En su libro ella usa estas 4 categorías para explicar un poco cómo cada entrada define elementos fundamentales de la novela de diferentes maneras. Trama, personajes, desarrollo, mundo, perspectiva. En realidad es un tema muy interesante que me tomaría mucho más que un solo video abordar por completo. Además, como no quiero regurgitar lo que ya ha escrito esta académica, yo lo que voy a hacer hoy día en este video es concentrarme en los tipos de desconexión que crea cada tipo diferente de fantasía. Hay 4 maneras diferentes de hacerlo y por ende 4 tipos diferentes de fantasía. Empezamos. Fantasía de portal búsqueda. Y ya vemos la primera diferencia con nuestra lista anterior, una lista de marketing que dividía estos 2 subgéneros. En esta taxonomía se combinan, pero sí que retienen sus aspectos más importantes. En este tipo de novela seguimos a un protagonista que cruza de un mundo conocido, generalmente mundano, a través de un portal a un mundo desconocido, generalmente mágico. La parte de la búsqueda, es decir, una misión que tiene una meta en concreto, es opcional, pero la verdad que la gran mayoría de estas novelas tienden a tener esta parte también. Hablemos de la desconexión de estas novelas. En estas novelas, el lector está en una posición de compañero audiencia, es decir, que va aprendiendo sobre este mundo nuevo al mismo ritmo que el protagonista, y depende completamente del protagonista para obtener nueva información. Aquí el quiebre es fácil de detectar. Para el protagonista, el nuevo mundo también es ajeno, también es raro, también es mágico, y por ende también así
lo siente el lector, porque el lector tiene un alto nivel de identificación con el protagonista. Creo que un muy buen ejemplo es El León, la Bruja y el Ropero, el segundo libro de las Crónicas de Narnia. Nosotros como lectores aprendemos sobre este nuevo mundo al mismo tiempo que los Pevensie, y cuando los Pevensie se maravillan porque los árboles bailan o los animales hablan, nosotros también nos maravillamos con ellos. Ellos ven magia, así que nosotros vemos magia. Creo que esta es la manera más fácil de crear fantasía, en especial para los escritores noveles, porque el protagonista reflexiona y piensa sobre la magia de la misma manera que el lector, entonces no se sienta antinatural cuando el protagonista se para a preguntar cómo funcionan las cosas en este nuevo mundo. Es en general muy útil tener un protagonista que está completamente libre a la hora de hacer preguntas y hacer observaciones y comentarios, sin perder el sentimiento de fantasía. Típicos ejemplos, como digo, son el segundo libro de las Crónicas de Narnia, Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo en cierto sentido, que probablemente me lo refuten en los comentarios, pero les digo que es mucho más portal búsqueda que fantasía inmersiva, de la que vamos a hablar en un ratito. En fin, también El Aliento de los Dioses diría que es este tipo de fantasía, y el primer libro de Cazadores de Sombras. Ahora, fantasía inmersiva, nuestro segundo tipo. Siento que este tipo de fantasía es el opuesto total de la fantasía portal búsqueda, porque en este caso se nos presenta el mundo mágico como totalmente normal. Lo que en la fantasía portal búsqueda era nuevo, ahora aquí es conocido, es familiar. No necesariamente tienen que ser novelas de alta fantasía, es decir, que toman lugar en un mundo nuevo que no es la Tierra. También hay novelas de fantasía urbana, por ejemplo, que son fantasía inmersiva. Creo que los Dresden Files es un muy buen ejemplo de este caso. Si hemos dicho que el sentimiento de fantasía, de magia, viene de un quiebre con lo que nosotros entendemos por normal y lo anormal se nos presenta como normal, ¿dónde está el quiebre? ¿Cómo creamos este sentimiento? Bueno, aquí es fundamental el protagonista. El protagonista en este tipo de novelas es un personaje nativo de este mundo, que sabe cómo funcionan las reglas y las leyes de este mundo, que no se maravilla, para usar el ejemplo de antes, cuando los árboles bailan y los animales cantan. El quiebre aquí nace de esta desconexión, de que lo anormal sea lo normal. El sentimiento de extrañeza, de maravilla, de fantasía se crea porque para el personaje todo es completamente normal, pero nosotros como lectores lo vemos completamente ajeno a nuestra realidad. En mi opinión, este tipo de fantasía es una de las más difíciles de crear, en especial para escritores noveles, así que tengan cuidado si es que quieren tener un personaje nativo del mundo mágico, porque siento que es bastante difícil resistir la tentación de explicar cómo funciona tu mundo. Pero por favor, hay que resistir este instinto, porque para el personaje que seguimos todo ya debería ser familiar. No hay razón para que se pare a explicar las cosas que él ya conoce de toda su vida. Además, cuando se rompe esta regla, cuando se explica lo obvio, perdemos la desconexión y se pierde el sentido de maravilla, de fantasía, de magia. El tipo de error en el que caen los autores sin tanta experiencia al escribir este tipo de fantasía tiene un nombre. Es un tropo que se llama "como bien sabes, Bob". Básicamente sucede cuando dos personas que son nativas de un mundo mágico tienen una conversación explicando cosas que, como digo, para ellos son totalmente naturales, que es en realidad un torpe intento de parte del autor de explicarle algo al lector. Esto a veces sucede porque el autor no confía en el lector para que sea lo suficientemente inteligente y pueda entender a través del contexto. Es, por ejemplo, como si Kaladin se parara en medio de palabras radiantes y dijera: como bien sabes, sí, los Spren son bla 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 bla. No hay razón para que estos dos personajes estén debatiendo, discutiendo, comentando sobre lo que para ellos es igual de natural que el sol salga por las mañanas. Esto no quiere decir que tu protagonista o los personajes en los que seguimos tienen que saber absolutamente todo sobre tu mundo, o que no haya maneras de dejarle saber al lector cosas, explicarle al lector cosas que van a ser relevantes para la trama. Un truco clásico, por ejemplo, es tener una escena en un colegio, en una escuela, en un aula, donde contextualmente tiene sentido que se discutan este tipo de cosas. En fin, hay maneras de lograrlo, pero la trampa de este tipo de fantasías es no perder la desconexión cayendo en el error de explicar cosas que deberían ser obvias, así que cuidado. Ejemplos incluyen El Archivo de las Tormentas y La Primera Ley. La tercera categoría es llamada la fantasía intrusiva. En este tipo de novelas, el elemento fantástico se entromete en lo que de otra manera es un mundo conocido y familiar. Aquí lo normal es la magia, es este elemento que no pertenece al mundo conocido, y de una manera bien similar a la fantasía de portal búsqueda, la conexión nace porque nuestro protagonista, al igual que el lector, se extrañan, se maravillan cuando entran en contacto por primera vez con este elemento ajeno a su realidad. Pero ahora, la diferencia clave entre este tipo de fantasía y la fantasía de portal búsqueda, por lo menos en términos de desconexión, es que la fantasía de portal búsqueda
Son novelas que tienen que ver con la aventura y la exploración, pero lo ajeno siempre se queda ajeno, siempre se queda como anormal, se percibe siempre como algo que no es familiar. Las novelas de fantasía intrusiva, por el otro lado, tienen que ver con la aceptación de lo que no es normal. Para que este tipo de fantasía funcione bien, se necesita que el protagonista tenga una mentalidad un poco específica y bastante difícil de lograr. Por un lado, tiene que ser un poco ingenuo, para primero todavía dudar si el elemento mágico de verdad es mágico o si está él alucinando. Pero también tiene que ser un personaje capaz de dejar atrás su mente racional, su mente científica y confiar en sus sentidos, en lo que está viendo por el rabillo del ojo. Tiene que ser capaz de dejar atrás lo que conoce para aceptar lo que siente. Como digo, este tipo de historias tienden a centrarse en el progreso de la incredulidad a la aceptación. Pero entonces, ¿cómo se mantiene el sentimiento de la magia? Este quiebre con la realidad, esta desconexión, si nuestro meta, nuestro punto final es la total aceptación de lo anormal como lo normal. Aquí entra lo que llamamos la atmósfera, que es clave en este tipo de novelas. Se tiene que crear un sentimiento, un aura de que hay algo latente debajo de nuestra realidad normal, de que hay algo más allá. Mantener el sentimiento fantástico una vez que nuestro protagonista ha llegado a aceptar lo anormal como lo normal es súper difícil y es la verdad creo donde fallan los autores cuando escriben este tipo de fantasía. Es bastante común y creo que no soy la única lectora a la que le ha pasado que estamos leyendo una fantasía paranormal, por ejemplo, o terror sobrenatural y el momento en que se nos explica cómo funciona la magia, cuando el personaje racionaliza el elemento fantástico, cuando lo empieza a percibir como algo normal, se pierde toda tensión en la novela. Yo la verdad que argumentaría que esta es una de las razones por las que los finales de Stephen King no siempre funcionan, aparte de otras muchas, pero una clave. Ejemplos de este tipo de fantasía incluyen básicamente todo lo que escribió Lovecraft, Drácula y It. Neil Gaiman también es un autor que usa bastante la fantasía intrusiva. Y por último tenemos la fantasía liminal, la que creo yo es la más difícil de definir y la más difícil de escribir, o por lo menos de escribir bien. Farrah Mendlesohn llama liminal a este tipo de fantasía porque percibe el elemento mágico como si estuviera en un limbo. La llama también fantasía liminal porque nunca queda claro exactamente qué es el elemento fantástico, qué es la magia. Pero para mí, por lo menos, este término de fantasía liminal no me llega a convencer del todo. En una de sus explicaciones sobre qué es este tipo de fantasía, ella misma usa otro término que a mí personalmente me parece que explica mucho mejor cómo funciona este tipo de fantasía de una manera más sucinta y más ilustrativa. La fantasía irónica. Porque, a ver, la fantasía liminal o irónica usa una técnica interesantísima. Lo que hace la fantasía irónica para crear la desconexión necesaria para que nazca el sentimiento fantástico es colocar la magia en el lugar equivocado. ¿A qué me refiero? Te lo cuento con un cuento. Juan se levantó un lunes por la mañana, miró por la ventana y se encontró con que el sol era de color verde. ¡Qué raro!, dijo, si esto solo debería pasar los viernes. Creo que este ejemplo esclarece un poco mi punto. Aquí vemos al personaje como en Portal Búsqueda y como en Fantasía Intrusiva maravillarse, sorprenderse y extrañarse por un elemento anormal, pero no por el que nosotros como lectores esperamos que él piense que es anormal. Hay una disonancia entre lo que el lector percibe como anormal y lo que el protagonista percibe como anormal. Es por esto que Mendelssohn llama la fantasía liminal, porque se siente casi como si el lector se cayera en el hueco que se crea entre la percepción del protagonista y la percepción del lector. Como digo, yo prefiero el término de fantasía irónica, porque la ironía es básicamente decir lo contrario a lo que se cree, lo contrario a lo que es real, que me parece una descripción bastante adecuada para lo que pasa en este tipo de fantasía. Que a ver, creo que queda bastante claro que es una línea muy delicada esta en la cual donde el autor se tiene que balancear, porque en este tipo de historias el elemento mágico tiene casi una doble naturaleza. Es normal en su existencia, pero anormal en su particularidad. Es normal que el sol sea verde, pero no que sea verde los viernes. Y dejar en claro este contraste, encontrar el punto donde eso se vuelve claro para el lector es muy difícil. Pero muy importante, porque sin él no tenemos la desconexión necesaria para crear el sentimiento fantástico. También muy interesante es cómo la fantasía liminal o irónica, ustedes pueden decir como quieren llamarla, que este tipo de historias tienden a crear un fenómeno en el que lo mundano se vuelve más mágico que la magia. Creo que uno de los mejores ejemplos es Mundo Disco, en especial la novela Guardias, que yo sé que no paro de hablar de esta novela, pero ya se van enterando de por qué es una de mis favoritas. Simplemente es perfecta para todos los ejemplos. Cada vez que tengo que explicar algo sobre cómo funciona el género fantástico, Terry Pratchett aparece y está ahí esperándome a que le diga hola, en fin.
amo. Bueno, si han leído Mundo Disco, creo que han sentido lo mismo que yo, que básicamente se siente más fantástico y más maravilloso que existan policías y que existan ministerios a que exista una tortuga gigante con 4 elefantes que cargan un disco donde vive todo el mundo. La magia está en lo mundano, no en lo mágico. La magia está ahí donde no debería estar. No se me ocurren muchos más ejemplos porque Farrah Mendlesohn misma usa un texto que es la verdad súper escondido, que no mucha gente ha oído hablar. Yo no había escuchado hablar sobre esa novela que fue publicada en como el 1919, así que no sé, pero Mundo Disco me parece el mejor ejemplo para explicar la fantasía irónica. En resumen, crear magia, escribir fantasía significa crear en el lector un sentimiento de extrañeza, de maravilla, un sentimiento de lo fantástico. Esto no es tan fácil como simplemente tener un mago que convierte a tu protagonista en un sapo. Espero que eso haya quedado claro en este video, que yo sé que ha sido muy loco, académico y enrevesado, pero hice lo que pude. En fin, lo que se necesita para crear fantasía es crear una desconexión, y hoy hemos visto 4 maneras en las que las puedes lograr. Ahora, es importante recordar que estas taxonomías, estos subgéneros, estas subcategorías no son una división completamente férrea. Los géneros, por definición, la verdad que nunca tienen líneas estrictas, y también quiero dejar en claro que esta taxonomía, todo este lenguaje de desconexión, de sentimiento fantástico, no es la única manera de ver las cosas. Este video tiene el propósito, espero que sea simplemente una herramienta más a la hora de que escribas un libro, leas un libro, hables sobre un libro. Repito, no es la única manera de hacer las cosas y tampoco está escrito en hierro, pero a la misma vez sí siento que es una herramienta muy útil y una parada que teníamos que hacer fundamental en nuestro viaje para entender cómo funciona la fantasía como género. En fin, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, déjenme en los comentarios. Como digo, yo entiendo que este tema es bastante denso, me he tenido que saltar un montón de explicaciones que quería dar porque ya voy grabando 1 hora y no sé cuánto va a durar este video, pero dudo que hayan llegado muchas personas hasta el final. Si has llegado hasta el final, te lo agradezco muchísimo porque no hay mucha gente que esté dispuesta a escucharme hablar sobre estos temas tanto tiempo, así que gracias y muy feliz lectura. Porque a ver, como lector creo que uno instintiva fucking is. El mejor ejemplo es el ropero, el león y la bruja, el león y el ropero, el león y la bruja. Creo que el mejor ejemplo es... No quiero editar este video. No quiero editar este video. Ya voy grabando media hora. No quiero editar este video. Rabillo del ojo, ¿eso es algo que existe? Bombastic side-eye. Criminal Offensive Side-Eye. Los outtakes de este video van a ser muy divertidos. Me he pasado como 7 minutos sentada acá viendo TikToks mientras la cámara corría. Ah, ya, último tipo. Ah, ya.